Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. La tristeza, la ansiedad, el estrés son emociones que se viven como algo que debemos evitar o por lo menos eliminar cuanto antes. Aunque también hay que decir que estas emociones, que podemos decir incómodas porque nunca nos gusta sentirlas, también cumplen una función importante. Hoy queremos dedicar nuestra conversación que tenemos con nuestra colaboradora de Psicología para la Vida, María Rebollo, que es directora del Centro de Psicología en MIDE Colmenar Viejo, justamente para hablar de esas señales que nos indican que algo está en nuestra vida regular y necesita atención, y sobre todo cómo manejarlas, cómo afrontar esos signos y sobre todo descubrirlos, que a veces también tiene una cierta complicación hacerlo. María Rebollo, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, encantada. Como decimos, tendemos a evitar cualquier emoción desagradable. Podemos incluir en ese grupo la ansiedad, el estrés que nos provoca el trabajo, las obligaciones sociales, la familia y demás, pero los psicólogos decís que el malestar también tiene una función y es importante. ¿Por qué es importante escuchar esas señales? Fíjate, me encanta que como has comenzado la pregunta, ¿no? Porque hablas de evitación y eso es lo que generalmente nos lleva a la ansiedad. Tratar de evitar todo lo que nos pasa construye ahí como una carga enorme que también nos genera estrés, que también nos genera presión, pero sobre todo hace que no contactemos con nuestras capacidades y nuestros recursos para resolver lo que nos pasa. Con lo cual, contactar con aquello que nos hace sentir mal nos pone un poco en conocimiento de que algo hay que hacer, ¿no? Y nos pone en acción. ¿Y qué tipo de señales tenemos que estar un poco atentos a esas emociones, esas sensaciones que consideramos negativas y que nos pueden ser como una alarma de que algo no está bien en nuestra vida? Pues yo creo que cuanto más practicas el estar en contacto con esas emociones y el poder escucharlas, vas a tener muchísima más información. ¿Qué ocurre? Que si no escuchamos esas señales, es como si tú vas conduciendo en el coche y tu navegador se empeña en llevarte en línea recta. Aunque tú tengas curvas por delante y las veas, tu navegador te dice que recto, que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces probablemente no es la mejor manera de orientarte. Desde luego. Cuando salen las alertas en tu propio navegador, pues puedes decir, anda, pasa algo extraordinario, tengo que hacer algo para esto, pero si sabemos cómo navegar, si estamos atentos a nuestras señales, quizá no tengamos tantas alertas. A veces ignoramos o tapamos ese malestar y ahí utilizo el nos porque muchas veces nos ocurre, ¿no? Que decimos, bueno, será pasajero, no le doy mucha importancia, pero ¿qué ocurre cuando no prestamos atención a esas señales y qué consecuencias puede tener en nuestra vida, en nuestra psicología? Bueno, por un lado es normal que tratemos de reducir el malestar y lo vamos a hacer de muchas maneras. Ahí vamos a encontrar muchos recursos, ¿no? Vamos a ver que estamos haciendo cosas que algunas nos funcionan y algunas no. Pero, ¿qué podemos hacer cuando las sentimos? Pues atenderlas. Emociones que consideramos desagradables pueden ser, por ejemplo, el enfado. El enfado es una emoción súper útil y súper necesaria para saber cuándo he recibido una agresión y volver a restablecer mis límites personales, ¿no? O la tristeza, no quiero sentir tristeza, es desagradable, claro, pero es lo que nos indica que estamos viviendo una pérdida o que la vamos a vivir, con lo cual le da mucho valor a aquello que es importante para nosotros. Si pensamos, por ejemplo, en el miedo, el miedo también es una emoción que nos orienta mucho, ¿no? Porque quizás estamos enfrentándonos a algo nuevo, necesitamos tener una estrategia, necesitamos recopilar nuestros apoyos y es muy necesario saber escucharlas. ¿Y cómo podemos diferenciar entre lo que es un malestar puntual, que forma parte de la vida, obviamente, como tú decías antes, y uno que debería llevarnos a buscar en algún momento ayuda profesional, porque ya digamos que se va acumulando y va a generar un problema?
Claro. Curiosamente, depende de cómo estemos y de cuál sea nuestra experiencia en la vida, algo que para algunas personas puede parecer muy pequeño, para otras va a ser un gran problema. Con lo cual eso siempre va a ser un poco relativo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que escuchar o atender? Pues si ese malestar está interfiriendo en nuestra vida cotidiana. Nos perjudica a la hora de, por ejemplo, la relación con nosotros mismos, ¿no? Cómo me trato, cómo me veo, cómo tomo decisiones, la relación con los demás, con la familia, con la pareja, con los compañeros del trabajo, también sobre mis proyectos de vida o sobre cómo veo el futuro, cómo me proyecto en el futuro. Cuando empiezo a sentir que todo eso que me pasa me limita y me condiciona, probablemente sea un buen momento para pedir ayuda. Bueno, cuando acudimos a un psicólogo, que recordamos no es una cuestión de locos como se pensaba antiguamente, sino que es una cuestión, en cierto modo, de gente lista, ¿no? Que sabe y que busca ayuda, ¿no? Para afrontar esas situaciones. Vamos a poder entender nuestras emociones en lugar de luchar contra ellas. Sí. ¿Qué cambios veis vosotros y nota la persona en su bienestar cuando ha empezado ese proceso? La verdad es que es precioso, ¿eh? Ese proceso. Yo creo que es muy importante y cada vez lo tenemos más claro, que el que hace algo con lo que le pasa es el que está pensando en mejorar y en estar bien. El que no lo hace por lo que sea, que puede haber muchos motivos y al final lo que nosotros llamamos resistencias son formas de protegernos también. Pero si no haces nada y no cambias nada, todo va a seguir igual. Ajá. Entonces, esos cambios que tú me preguntas se suelen ver en mejor relación contigo mismo, se suele ver también en que cambian las relaciones y son mucho más nutritivas, son mucho más reales. La persona se expresa en su vida con más autenticidad y tiene una vida más plena. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones, porque siente que tiene esa gestión de su propia vida, que toma la dirección. Al final nosotros, los profesionales, somos un vínculo de relación de ayuda que esa persona acaba interiorizando y que acaba generalizando a otras relaciones. Con lo cual aprendemos también a pedir ayuda en nuestro entorno o aprendemos a coger del medio aquello que necesitamos y eso nos da mucha satisfacción. Pues muchas gracias, María, por habernos traído estos conceptos tan interesantes de esa cuestión del malestar que todos vivimos en algún momento debido pues, al estrés, a la ansiedad, señales que debemos tener en cuenta y sobre todo por esta conversación sobre psicología para la vida. Recordamos que María Rebollo es la directora del Centro de Psicología EMMI que tiene su sede en Colmenar Viejo, tiene 2 sedes, según hemos conocido, ¿no? Porque nos has comentado. Recuerden que tienen todos los servicios sobre psicología de este centro en EMMI en su página web, que recordamos cuál es, psicologiaenmi.com. Allí pueden encontrar información sobre esta iniciativa de María Rebollo. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Fran. Hasta la próxima.